Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Seguimos ya en el último video. En el último video de nuestro gatito Doraemon. Vamos a hacer la pieza que nos falta, que es el cuerpo, y vamos a armarlo. Vamos a comenzar con el cuerpo haciendo la primera vuelta. La primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos nuestra segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Al final vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos nuestra vueltita 4. En la 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Al final vamos a tener 30 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta 5. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento, ¿sí? Al final de la vuelta vamos a tener 36 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Solamente la vuelta número 7. Terminamos la vuelta número 7. Ahora aquí en la vuelta número 8 vamos a hacer 16 puntos. Vamos a ir tejiendo así 16 puntos. Ahorita que tengamos los 16 nos vemos. Llegamos a nuestro último punto, que es el 16. No lo vamos a cerrar con color blanco. Lo cerramos con color blanco. No vamos a cortar el color azul porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer con ambos colores. Y en color blanco vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? El último punto, que es el 4, no lo vamos a cerrar. Vamos a hacerlo en color azul. Lo cerramos en azul y de ahí vamos a hacer otros 16 puntos bajos que nos quedan hasta el final. Terminamos nuestra vuelta número 8. En la vuelta número 9 vamos a hacer 14 puntos de nuestro color azul normal. Vamos a hacer 14 puntos. Llegamos al último punto, que es el 14. Recuerden que cuando hagamos los puntos, el último no lo van a cerrar porque va a ser en color blanco. Cerramos en color blanco. Y en color blanco vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo así 8 puntitos bajos en color blanco. El último punto, que fue el 8, recuerden no cerrarlo, vamos a cerrarlo con azul y continuamos tejiendo en color azul. Y en azul vamos a hacer 14 puntos bajos. Y así terminamos nuestra vuelta número 9. Ahora, miren, de la vuelta 10 a la vuelta 14, lo que hagamos ahorita es lo mismo que van a ir haciendo, los mismos puntos, no van a aumentar ni quitar, ¿sí? Miren, vamos a hacer primero 13 puntos en color azul. Llegué al 13, al punto número 13, y vamos a cerrarlo con color blanco, que vamos a empezar los puntos en color blanco. Y en color blanco vamos a tejer 10 puntos, ¿sí? Van a ser 13 en color azul, 10 en color blanco y 13 en color azul. Lo van a repetir hasta la vuelta 14. Llegamos a la vuelta 14. Así les tiene que ir quedando, ¿sí? Lo que es el pechito. Y en la vuelta número 15 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Ya que hayamos hecho los 2 puntos y la disminución,
Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer una disminución. Y lo vamos a hacer 1, 2, 3 puntos en color azul. Aquí hacemos el cambio. En color blanco. Y vamos a hacer, en color blanco vamos a hacer una disminución porque seguía una disminución. Hacemos nuestra disminución. Déjame que está muy apretado este hilo. En color blanco. Y luego hacemos, después de, ya que hayamos realizado la disminución, vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya realicé los 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer un punto blanco, pero sin cerrar porque vamos a cambiar a color blanco. Y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Y así terminamos nuestra vuelta número 15. Vamos a tener 30 puntos bajos al final. En la vuelta 16 vamos a hacer 3 puntos, 2, 3 y una disminución. Nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3, una disminución. Aquí tenemos el último punto en color azul, lo hacemos pero sin cerrar para hacer el cambio en color blanco. Y van a hacer lo mismo, van a hacer 3 puntos, una disminución. Cuando les toque cambiar el color, no cierran el punto, lo cierran con el color que les va a tocar. En toda la vuelta van a hacer 3 puntos y una disminución. Y al final de la vuelta les tienen que quedar 24 puntos bajos. Entonces aquí ya cerramos nuestro trabajo, punto deslizado, cadenita. Y cortamos largo porque vamos a coser a la cabeza. También cortamos el color blanco. El blanco le vamos a hacer un nudito para que no se deshagan nuestras piezas. Y así les tiene que quedar el cuerpecito. Vamos a rellenarlo bien. Y comenzamos a armar nuestro gatito, ¿sí? Miren, vamos a armarlo. Aquí donde se ve el cambio de color a color blanco, perdón, a color azul, vamos a poner ahí. De esta hilera tiene que quedar el color blanco así, ¿sí? De esta manera. Vamos a colocarlo así. Vamos a ponerle unos alfileres para que no se nos vaya a mover nuestra pieza. Tiene que agarrar aquí en color blanco. ¿Sí? Así para que vaya agarrando. Y vamos a ir cosiendo todo alrededor, ¿sí? Si está así la cabecita, así vamos a ir cosiendo. Por eso nos vamos a guiar de los alfileres para que no se nos vaya a mover la cabecita y nos vaya a quedar todo chueco. Y vamos a ir agarrando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo, como siempre lo hemos hecho cuando pegamos la cabeza al cuerpo. Solamente que en este caso no dejamos abierto aquí en la cabecita, va a quedar así de lado. ¿Sí? Y así lo vamos a coser todo alrededor. Vamos a pegarle ahora los bracitos. Para los bracitos yo nada más les relleno la mitad, ¿sí? Yo nada más les relleno esta parte. Entonces vamos a cerrarlo por ambos lados como siempre lo hacemos con todos los bracitos. Cuando vamos a armar nuestro amigurumi, siempre lo hacemos igual. Siempre va a ser igual lo de la cabecita y lo de los bracitos. Vamos a pegarlo en la misma hilera o donde ustedes quieran que tenga sus bracitos. Y vamos a ir uniéndolo, agarrando un punto del cuerpo y un punto del brazo.
Pasamos para perder la hebra. Ya saben, ponemos nudito. Y seguimos perdiendo. Así las veces que ustedes quieran. Pueden hacerlo. Cortamos. Y así les tiene que quedar los bracitos. Empezamos colocándole los cuernitos con la oreja. El más grande, vamos a ponerle silicón. Ya saben que si ustedes quieren coser sus piezas, pueden coserlas. Que es mucho mejor que las cosan. Y el de este que hicimos también, el más pequeño, vamos a ponerle silicón. Este no va relleno. Estos sí van rellenos, estos dos grandes. Este no va relleno, este puede ir así sin rellenar. Colocamos silicón y lo ponemos de esta manera. Agarramos una orejita. Si ustedes la van a coserla así como lo hicimos con los bracitos. La van a doblar y le van a hacer unas puntaditas así a ambos lados para que quede de esta manera. ¿Sí? Yo lo voy a pegar. Ya le coloqué silicón, perdón. Le coloqué silicón aquí adentro y aquí para yo cuando doble esto así se quede pegado. Esperamos un ratito. Para que pegue. Ya que haya pegado, vamos a ponerle aquí y lo vamos a colocar a un lado del cuernito. De esta manera. Para colocarle el listoncito, también si quieren coserlo lo pueden coser. Voy a colocarlo donde hay silicón. De esta manera. Y lo pegamos igual ahí. Y así tiene que ir su listoncito de aquí del cuello. Para colocarle los ojos vamos a agarrar mitad blanco y mitad azul. Vamos a colocar el otro ojito igual, que quede a la misma altura. Y lo voy a pegar. Si ustedes lo quieren coser, lo pueden coser alrededor. Para las pupilas los vamos a colocar, esas sí van juntas también igual. Un poquito separadas en cada ojito, pero van a ir a la misma distancia. Y la naricita la vamos a colocar aquí en medio donde queda el huequito de los dos ojitos. De esta manera. Y ya basándonos que ya está esto puesto, vamos a hacer lo que es la boquita con los bigotitos. Y vamos a ir agarrando con una sola hebra para que no nos quede tan grueso. Vamos a ir poniéndole. Déjenme subirle más arribita. Que quede nuestra hilera así en medio, que termine aquí así, pero hasta acá hasta arriba, ¿sí? Déjenme arrimarle un puntito más arriba. De esta manera. Y vamos a empezar a hacer la línea. Sí, la línea que quede aquí. Vamos a colocarle la boquita a esta, haciendo la mitad. Y vamos a ir punto a punto, ¿sí? Van a ir haciéndole así, puntito a puntito, para ir formando la boquita. Así lo vamos a hacer todo alrededor hasta que llegue a la misma distancia que del otro lado. Ya terminamos la boquita. Si ustedes quieren hacerla, si ustedes quieren hacerla más grande, pueden hacerlo en la siguiente hilera, así más grande la boquita, más abierta. Ahora para los bigotitos vamos a hacerlo sin salirnos
de lo blanco. Voy a hacer el primer bigotito. El segundo y el tercero. Déjenme hacerlos. Vamos a hacerlos de aquí hacia arriba para que nos queden así de lado como nos quedó este. Miren. Miren, vamos, le bajé yo un puntito más abajo y lo voy a hacer hacia un lado, ¿sí? Hacia arriba. El segundo igual. Perdón, en vez de bajarlo, tenemos que subirlo uno hacia arriba. Van a decirme, bueno, ¿para abajo o para arriba? Miren, vamos a subir y vamos a hacerlo hacia abajo. De esta manera. Vamos a hacer el segundo bigotito. Y el tercer bigotito. Ay, perdón. Tercer bigotito aquí. Ya me ando saliendo, miren. ¿Ya ven? Miren, así. Y nos pasamos para hacer los otros igual. Vamos a hacerlo inclinado hacia abajo, recto y hacia arriba. ¿Sí? Para que nos queden los bigotitos separados y no estén así en línea recta y pegaditos. Por último, bueno, no por último, nos falta todavía el cascabelito. Vamos a ponerle silicona a los piecitos, vamos a dejarlo así y vamos a sentar el cuerpecito para que ellos solitos se peguen en la forma que vaya a ponerse, ¿sí? Miren, de esta forma los sentamos, ya van a estar los dos piecitos. Aquí déjenme, le pongo más porque ya se me secó. Y así les tiene que quedar los piecitos, ¿sí? Y ahora sí, por último, vamos a colocarle su cascabelito. Vamos a ponerle aquí pegamento y vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? Un poquito en el cuerpo y en el collar. De esta manera. Miren, y así nos tiene que quedar ya nuestro gatito terminado. Este fue el que realizamos, el que terminamos ahorita, y este es el que ya tenía realizado. Pues espero les haya gustado y lo hayan realizado. Esperen el próximo amigurumi de Navidad de la siguiente semana. Hasta luego, que tengan excelente día.